Ahora, continuando con nuestro programa, tengo el placer de presentar a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Sebastián Lobo Guerrero, PhD, PE, DGE, gerente de proyectos geotécnicos y gerente en laboratorio en American Geotechnical and Environmental Services en Pittsburgh, Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de Pittsburgh, tiene 23 años de experiencia profesional en el campo geotécnico. Fue director de la Sociedad Geotécnica de Pittsburgh y director de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en la misma ciudad. Es miembro del Comité de Sistemas Anclados para Estructuras de Retención de Tierras y dirección de Conferencia Anual 2020 y 2022 del Deep Foundation Institute. Ha publicado más de 200 artículos en revistas geotécnicas, conferencias y manuales de diseño alrededor del mundo. Hace parte de la junta directiva de la ASCE Academy of Geoprofessionals. El ingeniero Lobo Guerrero ha recibido varios reconocimientos: el ACSC Fellow este año, el Deep Foundation Institute President's Award en el 2022, el Lifetime Achievement Award en 2021 y el Pittsburgh Civil Engineer of the Year en 2020, otorgados por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Adicionalmente, el Geo Institute le otorgó el reconocimiento de Reviewer of the Year en 2016 y el Best Paper on Numerical Modeling en 2006. El día de hoy nos compartirá su experiencia en el diseño, construcción y pruebas de carga en micropilotes. Esta es una oportunidad para conocer las tendencias globales que están marcando pauta en nuestro sector. Sin más, recibamos al ingeniero Lobo Guerrero con un fuerte aplauso. Bueno, no. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, no, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por estar acá. Es un honor, realmente es un honor estar acá en Medellín, estar con ustedes. Grandes amigos también en la audiencia, que aprecio mucho el viaje, el Mono Durán. Tenemos toda una cúpula de la geotecnia colombiana acá presente, Guillermo obviamente, compartiéndonos la historia y creo que es una oportunidad muy bonita de estar acá. Tal vez algo que no mencionamos mucho en la introducción es que yo soy colombiano, nací en Bogotá, crecí en Bogotá, estudié en la Universidad de los Andes, hice mi pregrado allá y después tuve la oportunidad de irme a hacer mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ahí ya digamos conecta con la parte de la introducción, empecé a trabajar en consultoría, trabajo en una compañía que se llama American Geotechnical and Environmental Services y enseño también en la Universidad de Pittsburgh y trabajo mucho con el Deep Foundation Institute como una sociedad profesional y con la ASCE, y la idea de lo que estamos tratando de hacer hoy es tratar de compartir las experiencias que hay allá con las necesidades que hay acá y trabajar juntos en esto. Entonces el tema que vamos a hablar hoy es micropilotes, es un tema bastante apasionante. Guillermo habló un poquito sobre eso y habló sobre el diseño. Yo me voy a enfocar hoy mucho más en el diseño específico y en proyectos. Si están asustados de ecuaciones o algo, tranquilos, esto va a ser puras fotos. Entonces pues nada, relájense y disfruten y bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que tengo dos objetivos en estas presentaciones. Uno es hacerlos reír al menos una vez durante la presentación y la segunda es que sientan que aprendieron un concepto al menos de todo lo que estoy diciendo. Entonces digamos que la agenda es qué es un micropilote, qué tipo de micropilotes hay, cuáles son los componentes de diseño, cómo se construyen, cómo se ensayan y las aplicaciones. Todo a través de ejemplos, digamos, personales. ¿Quién sabe qué es un micropilote? Así como, sin pena, levanten la mano, como para saber. Bueno, el mono, de resto no saben muy bien qué es un micropilote, están en el lugar correcto, porque la idea es que vamos a hablar de exactamente qué es. Un micropilote es una cimentación profunda preexcavada, o sea, básicamente es ir con un equipo de perforación y hacer un hueco. Se pone una varilla, hay un casing que es como una camisa de acero y es un elemento de cimentación. Los micropilotes empezaron ya hace muchísimos años en Italia con un ingeniero que era Lisi. Lisi creó esto completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Era un método para mejoramiento del terreno más que una cimentación. Y la idea era hacer muchos de estos elementos, poner lechada de concreto y reforzar una masa. Eventualmente esto terminó evolucionando en hacer unos elementos de cimentación que se convirtieron en elementos estructurales. Pero la idea nuevamente es, hacemos la perforación, ponemos digamos una vara de acero, ponemos la lechada y va a trabajar a compresión o a tensión. Un micropilote trabaja igual de para abajo que de para arriba. En lo que se basa es una fricción lateral
en la parte donde hay contacto lechada con suelo o lechada con roca. Los diámetros varían, pero típicamente van entre 7 pulgadas y 9 pulgadas, que es aproximadamente como 25 centímetros, digamos, alrededor del diámetro, y se va a definir una zona que es el bond, que ahorita pues, en la presentación me voy a referir bastante al bond, y es donde hay contacto directo de la lechada con la roca o con el suelo. Empezaron realmente como elementos de retroalimentación de estructuras, más que nada para demanda sísmica, y evolucionaron a ser elementos de cimentación nuevos. Yo tuve la oportunidad, de hecho, y es muy agradable presentar, digamos, en Colombia, como estamos haciendo hoy, en micropilotes, porque mi primera experiencia de micropilotes fue en Colombia, en Bogotá, cuando se hizo el primer proyecto de micropilotes como una cimentación nueva. Micropilotes se han utilizado antes para retroalimentar estructuras, pero no como una cimentación nueva. Entonces es bastante agradable, no sé cuánto, 26 años después volver y pues poder charlar de esto. La metodología, y esto digamos es parte de lo que queremos compartir hoy, esto ya está inventado, o sea, esto no es algo novedoso que no tenga manuales. Sin embargo, la implementación de estos manuales es lo que tal vez no está siendo muy compartida. Todo empieza, digamos, con la Federal Highway Administration en los años 2000, en los que ellos, y el diseño lo voy a explicar ahorita en un momento, en los que ellos hacen toda esta reglamentación y ponen un manual que eventualmente termina siendo adoptado en las normas de la AASHTO, que se convierte en ley, digamos, para diseño de transporte, y eventualmente de la AASHTO va pasando a diferentes partes. Yo tuve la suerte de ser coautor del manual de diseño de puentes del estado de Delaware, en el cual, digamos, hablamos de micropilotes e incorporamos esta tecnología. Hay otros manuales, digamos, de otros estados, pero obviamente el que me quiero referir hoy es el CCP14. Esta normatividad ya existe en Colombia. O sea, la AASHTO, digamos, el CCP14 es una traducción de la AASHTO a español y cambiando unidades y adaptando a condiciones del país en lo que ya está el diseño de esto especificado. Ahora, ¿qué tiene un micropilote? ¿Cuáles son las partes? Básicamente tenemos dos componentes. Una es la zona bond y otra es la zona no bond. La zona bond es donde tenemos el contacto, lechada suelo, lechada roca. La suela no bond es donde tenemos una camisa de acero. Y acá es donde empiezan las diferencias en las prácticas de diferentes países. En Estados Unidos, para transportes, esa camisa de acero es permanente. Hay que dejarla. Se avanza la perforación, se pone esto para que el suelo no colapse y esa camisa se queda ahí. De hecho, esa camisa se toma como parte del diseño estructural. En el bond no va a haber camisa, sino que solamente va a haber la barra. Si es un pilote de compresión, esa barra está en la parte de abajo y en una que se llama el stinger, que es esto. Básicamente, la parte de la barra que entra en el casing es el stinger y es donde se transmiten las fuerzas de la parte de arriba a la parte de abajo. Acá empezamos con las diferencias absolutas y yo hoy voy a centrarme en la definición de un micropilote según la AASHTO. En Colombia se hace mucho micropilotes en donde la camisa no es de sacrificio, hemos dicho, la camisa no se deja, se remueve. Esto no tiene ningún problema mientras se haga el cálculo de que la camisa no va a estar ahí. Sin embargo, nuevamente yo estoy tratando de explicarlo desde el punto de vista de la AASHTO. En el sector de transporte en Estados Unidos también el micropilote se requiere que vaya a roca. No es necesario, es necesario que esté en roca, no puede estar en suelo. Eso no es así en todas partes. Hay muchos estados que cambian la normativa que dejan que esté en suelo. Lo mismo, digamos, en Colombia tenemos unos suelos residuales muy competentes en que no hay ningún problema que el micropilote se cimente ahí. Bueno, digamos, acá hay el dibujo de las dos secciones, que es importante entender. La sección que está, digamos, más arriba, esta que está acá, en la cual si yo hago un corte, voy a tener el acero de la camisa, voy a tener la barra y voy a tener la lechada. En la parte de abajo solamente voy a tener la barra. Ahora, esto importa obviamente en el diseño estructural, porque la capacidad estructural va a ser diferente en la parte de arriba y en la parte de abajo. El diseño, digamos, acá entramos en la parte de geotecnia que a mí más me gusta y es la simplicidad. Yo soy una persona bastante simple que le gustan los conceptos fundamentales. Los micropilotes llegan a la geotecnia en una etapa ya tardía, digamos, en el año 2000, cuando ya se crea la normativa, en el que ya todos nos hemos dado cuenta que todas las ecuaciones están mal. Y yo creo que es un poco polémico que yo esté diciendo esto, pero realmente si uno aprende algo con la experiencia, es que la diferencia entre un científico y un geotecnista es que para el científico las ecuaciones son perfectas y el mundo es el que tiene anomalías. Uno como ingeniero geotecnista se da cuenta que el mundo hace lo que quiera y el mundo siempre está bien, pero las ecuaciones funcionan para ciertos rangos y ciertas aplicaciones, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que es como una caja de herramientas en las que tenemos diferentes cosas que tenemos que saber en qué momento aplicar. Pero la teoría que nosotros manejamos es una teoría limitada
comparada, digamos, a los ingenieros estructurales. Yo por eso siempre digo que todo ingeniero geotecnista es un ingeniero estructural frustrado. Todos empezamos tratando de hacer ingeniería estructural, nos aburrimos de que eran unas ecuaciones imposibles, unos análisis matriciales, y encontramos la geotecnia como algo sencillo. Yo soy el máximo fan del diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en X, en Y, de momentos, como los conceptos básicos. En los micropilotes, cuando llegan, pues ya nos dimos cuenta que el mundo es sencillo y tenemos que tratarlo de una manera sencilla y tenemos que hacer ensayos de pruebas de carga. Entonces el diseño del micropilote es bastante sencillo porque lo que hacemos es que diseñamos cuánto es el bond, miramos cuánto es el perímetro y la longitud de lo que queremos hacer y multiplicamos por un valor de estas tablas. Lo cual estoy seguro que muchos que no han hecho micropilotes ven esto y dicen, pero este man está loco. Me he dicho, ¿cómo voy a hacer solamente que cojo? Miren las descripciones, una lutita, o sea, acá solamente estoy diciendo una lutita, una arenisca y me da un rango de valores. ¿Yo cuál cojo? ¿Cómo lo hago? Es donde entra también la parte práctica de haber hecho micropilotes, de haber hecho ensayos de carga y saber cuáles son los valores típicos. Ayer lo hablábamos con Sebastián en Axiatec, que es un poco complicado cuando uno no ha hecho un micropilote entrar acá y saber qué valor coge la tabla. Por ejemplo, digamos, cojo el de limestone, que es una caliza. El bond que se da es entre 15 y 30 PSI. El uno es el doble del otro. Entonces, ¿yo cuál cojo? Pero bueno, hagamos un paréntesis. Cuando lleguemos a la parte de ensayos, miramos cómo se aprende eso. Por ahora lo que me interesa es que entiendan que uno coge un valor de esto, multiplica por el perímetro, multiplica por la longitud del bond, o sea, el área de contacto, y con eso ya tengo mi resistencia. La resistencia solo viene por fricción, solamente hay resistencia por fuste. La resistencia por punta de un micropilote se ignora porque el área es muy pequeña. Eso ahí es el diseño geotécnico. Y a mí me encanta porque lo podemos hacer en media página. En una servilleta uno puede hacer el diseño de micropilote geotécnico. El diseño estructural no es más complicado que eso porque estamos diseñando una columna, básicamente. Entonces pues va a ser la resistencia a la compresión del concreto, la resistencia, digamos, de fluencia del acero, con sus factores, digamos, de 0.85 y ya. Y se hace en la parte del casing y en la parte donde no hay casing. Y se mira cuál es la que controla. Si el micropilote está a tensión, pues solamente tenemos la resistencia a la tensión de la barra. Ahora, eso así es lo que se hace en la AASHTO. Sin embargo, a punta de hacer proyectos y de tener experiencias, yo empecé a cuestionar un poco por qué la resistencia a la tensión solamente es la de la barra. Si hay un micropilote de tensión, la barra ya no tiene el stinger que queda, digamos, con la camisa, sino que tiene que ir todo hasta arriba. Pero siendo colombiano, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a tratar de mirar que estemos optimizando y no desperdiciar. Entonces yo empecé a pensar, ok, pero si es la barra y yo tengo la camisa, porque yo estoy seguro, aunque no, ustedes no lo van a decir en voz alta, pero cuando yo les dije que la camisa de acero se queda en el micropilote, los que han trabajado, Wilmar allá yo creo que está diciendo, pero pucha, el costo de esto, o sea, eso es botar la plata, es dejar una camisa de acero allá metida. Yo pensaba lo mismo y decía, si ya la voy a dejar metida, tengo que tener una resistencia a la tensión. Entonces digamos que a punta de reflexiones por la mañana mientras uno se baña y se pone el champú y se queda 5 minutos pensando, o en viajes de avión o lo que sea, yo empecé a pensar, tiene que haber alguna manera en que yo pueda pasar esa tensión y pasarla al casing y después devolverla al bond. Entonces básicamente esto es un análisis de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en Y. Pues yo lo que asumo es que el casing toma resistencia, lo pasa por cortante al grout, a la lechada, y lo pasa eventualmente a la barra. Entonces publicamos este artículo con el Deep Foundation Institute. Básicamente es un diseño alternativo para tensión. Sin embargo, sí quiero ser claro, esto no es un diseño aprobado por la AASHTO, o sea, esto es ingeniería básica y digamos que es útil, pero pues no es el diseño, digamos, principal de la AASHTO. Me gusta en la presentación compartirlo, está el link, yo comparto todos los artículos, comparto todo lo que hago, me encanta. Yo entiendo que la educación tiene que haber un costo en las universidades, pero me encanta hacer eventos como los que estamos haciendo hoy, porque me parece que para difundir el conocimiento tiene que ser gratis, ¿no? O sea, realmente hay exceso de información hoy en día y es difícil encontrar, y para promover pues toca tener así. Entonces, si estamos conectados en LinkedIn y alguien necesita esto, mándenme un mensaje, yo les mando el link. Si no, lo pueden también buscar digamos, en internet en el Deep Foundation Institute. Y la idea, pues es lo que les digo, es un artículo que es muy útil cuando tengan problemas de capacidad de tensión. ¿Por qué? Porque este artículo lo que permite es que un micropilote de compresión que no tenga barra continua, podemos analizar lo que tiene una resistencia marginal de tensión. Cuando yo publiqué este artículo, asumí que como la mayoría de mis artículos nadie los va a leer. Probablemente fui el único que los leí. Este fue absolutamente lo opuesto. Este generó amores y odios. Los contratistas les fascinó porque les daba una metodología de demostrar
que un pilote de compresión con una barra no continua puede resistir tensión. Los consultores no les pareció tan chévere porque pues obviamente decían que era algo arriesgado de hacer. Pero bueno, eso es digamos como el diseño. Pasemos ya a la parte constructiva. El primer paso es hacer perforación. Ahora, de acá en adelante tengo que hacer un paréntesis y voy a necesitar la paciencia de ustedes. Soy una persona muy orgullosa de lo que hago, me encanta los proyectos, me encanta este tipo de eventos y tengo una tendencia, y es que me encanta tomar selfies y me encanta tomar fotos en los proyectos. Esto yo sé que puede sonar un poco de vanidad, pero no es vanidad, es realmente el ser orgulloso de la profesión que tenemos. Yo crecí en una familia donde todos, mi abuelo, mi papá, todos son ingenieros civiles. Yo de hecho en mi infancia no pensé que hubiera otra profesión a ingeniero civil, pero siempre sentí un orgullo y siempre sentí como eso. Entonces digamos que en los proyectos, pues lo que van a ver de acá en adelante en la presentación, yo aparezco en todas las fotos, lo cual entiendo que puede ser un poco molesto a medida que vamos avanzando, pero ténganme paciencia, o sea, soy así. De la misma manera me encanta compartirlo, por eso tanto en LinkedIn y en Facebook y todo, porque creo que además está en nosotros el hacer publicidad de nuestra profesión. Los programas cada vez tienen menos demanda para ingeniería civil y en especial geotecnia, entonces también es importante promover lo que hacemos porque es muy agradable. Bueno, como parte de esto siempre me gusta tomar fotos en el primer elemento de cimentación del proyecto y es lo que ven ahí. Pero bueno, lo que me importa más acá, más que el selfie, es que vean el equipo de perforación. Básicamente lo que hacemos es penetramos en el estrato y vamos bajando el casing. Esto es un equipo de perforación neumática, puede ser con agua, puede ser con aire y percusión. Vamos pegando, vamos rotando. A medida que vamos bajando, vamos conectando más de la camisa de acero del casing. Estos vienen generalmente por secciones de 10 pies, o sea, básicamente 3 metros. Y la manera en que vamos perforando es que dentro del casing pasamos una broca. Esta broca entra y se abre. Digamos que una gran revolución que hubo en micropilotes en los últimos años es que antes, pónganse a pensar desde el punto de vista de tamaños. Voy a poner esto acá para expresarme con las manos. Antes hacíamos, si yo quiero hacer un bond de este tamaño, tengo que poner un casing más grande, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista lógico, si pongo una camisa de acero, tiene que ser más grande para que yo pueda entrar el taladro de perforación y seguir perforando, lo cual hacía que el diámetro del bond fuera más pequeño. Cuando surge este invento de estos taladros, esto lo que hace es que pasa por adentro del casing y cuando está abajo se abre. Es un elemento excéntrico que abre como las alas y de hecho me hace un hueco que es más grande que el casing, lo cual me ayuda a tener más zona de bond. Bueno, esta digamos, es la secuencia típica, se hace, digamos, el casing como lo mencionaba es permanente, se va bajando, se determina la zona donde ya voy a cimentar, cuando ya estoy seguro. Ahora, ¿por qué digo cuando estoy seguro? Porque yo necesito que no haya ninguna, que minimice digamos, la ocurrencia de grietas, de estrato de suelo, para que cuando ponga la lechada no vaya a perder la lechada por ahí. Entonces cuando ya determino dónde es mi zona de bond, ahí subo el casing, una vez subo el casing ya puedo poner la barra y puedo hacer el grouting. Parte importante de lo que menciono acá, que lo pongo con palabras de control manner, es porque cuando bajo la barra toca tener mucho cuidado. Si es una barra continua, como lo que se ve en la foto, pues fácilmente se va bajando. Pero cuando es una barra pequeña para micropilotes de compresión, que solamente tengo ese traslapo con el casing, yo he estado en 1000 proyectos en que el contratista bota la barra, literalmente la suelta. Y entonces yo le digo, pero eso no es de una manera controlada. Y una vez me salió un contratista ya diciendo, es controlada porque yo lo que hago es que espero a oír el ruido cuando pega en la parte de abajo, calculo el tiempo y con el tiempo y la segunda, la integración de la ley de Newton, sé que la distancia es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y con eso confirmo que quedó en la profundidad opuesta. Lo cual a mí me pareció absolutamente increíble que alguien me hubiera dado esa respuesta, porque obviamente como se imaginar, esto es medio segundo que se demora esa barra a caer. Obviamente eso no es una manera controlada, jamás vayan a decir eso en un proyecto, porque la intención es que yo cuando bajo la barra sí tengo que bajarla controlada para que no caiga rápidamente y se estrelle contra las paredes o me vaya a dañar el mismo casing. Obviamente esto tiene centralizadores que lo hacen digamos, en la mitad, pero la mejor manera de hacerlo es digamos, con una manila, con algo que vaya bajando y yo mido a qué profundidad quedó. Esta digamos, es la manera correcta. Ahí ven ya la instalación, o sea, ven que está el casing, ven la barra que va bajando y este elemento que está acá que sigue, que tiene los centralizadores. En este caso, esta barra no tiene corrosión, no tiene protección a la corrosión, pero comúnmente si hay un ambiente adverso se utiliza digamos, el epoxi, esa es la pintura verde. Listo, ahora, ¿cómo es los ensayos? Esta es la parte digamos, que me parecía más importante. Cuando uno depende tanto de un diseño simple y empírico,
la única manera de comprobarlo es con ensayos. Y hay una frase de un amigo de Nicolás, que trabaja acá para Duidar, que él siempre dice, no es una frase de él, es la copia, pero es una frase muy famosa, y es, un ensayo exitoso de una prueba de carga reemplaza la opinión de 1000 expertos. O sea, 1000 personas pueden decir, el diseño es tal, pero si yo voy y hago un ensayo, eso ya reemplazó. Entonces, existen dos tipos de ensayos, verificación y de prueba. Verificación se hace en elementos de sacrificio y es al principio del proyecto, más que nada para mirar el método constructivo y cómo llevarlo, digamos, una carga más alta. Y los ensayos de prueba se hacen generalmente en los de producción, 5% de los micropilotos de producción, para comprobar que el diseño esté trabajando. Los de prueba, digamos, los de producción se llevan a 1.6 la carga de diseño, los de sacrificio se llevan a 2 veces la carga de diseño. Por eso hoy en día yo digo que yo puedo diseñar un micropilote basado en el color de la roca, y no quiere decir que la roca en verdad el color sea una variable tan importante, es un chiste para expresar que sea lo que sea, yo voy a poner un valor estándar, pero igual voy a comprobarlo. Entonces esto lo que hace es que nos minimiza el riesgo y nos hace un diseño más efectivo. Yo soy fiel creyente que en la geotecnia, en realidad, para donde avanzamos en eso es simplificar nuestros diseños, pero siempre tener pruebas de carga para comprobar lo que estamos haciendo. Obviamente los dos ensayos tienen pruebas de creep, digamos que vamos a tener una prueba de afluencia, una crítica, digamos, grande que puede tener los micropilotes en tensión, es que como son elementos que funcionan a la tensión todo el tiempo de su vida útil, pueden tener efectos de reptación y de creep. Bueno, y acá pasamos a la parte de ensayos de tensión en compresión, y esto me parece importantísimo porque yo cometí muchos errores en mi carrera por no entender la diferencia. Si yo les digo que voy a hacer un ensayo a tensión y a compresión en un micropilote, probablemente ustedes piensan que es lo mismo. En uno estoy jalando hacia arriba, en otro estoy empujando. ¿Cuál es la diferencia? Alguien puede decir, bueno, en el ensayo de tensión es un poco más conservador porque no tengo la resistencia por punta, pero igual yo no diseñé con la resistencia por punta. El ensayo de compresión, digamos que es más realista de pronto cómo funciona, pero hay una diferencia inmensa y es el costo, y ese fue el precio que yo pagué. Acá entre nosotros yo hice varios proyectos en que probablemente le costaron mucho más al cliente de lo que le debería haber costado, simplemente por no entender la diferencia de un ensayo de tensión y compresión. El ensayo de tensión es el que están viendo en la gráfica en este momento. Tengo la viga de reacción, o sea, esta viga que está acá. Tengo la viga de reacción y tengo el gato arriba de la viga. El micropilote pasa por la mitad y lo que hace es que el gato coge el micropilote y lo jala hacia arriba. Piensen qué pasa cuando yo jalo hacia arriba. Si yo jalo hacia arriba, él empuja hacia abajo, el gato empuja hacia abajo. Esa presión va a pasar por la viga a unas zapatas. Ahora, las zapatas son fáciles de poner en tamaño. Si tengo más fuerza, puedo poner una zapata más grande para que no se me vaya a hundir. Ahora, ¿qué pasa si hago un ensayo de compresión? Ya el gato no va a estar arriba de la viga, sino lo voy a poner abajo de la viga. Va a estar ubicado en esta parte de acá. Cuando el gato abre, empuja el micropilote hacia abajo, lo vuelve de compresión, empuja la viga hacia arriba. Y lo que va a ocurrir es que esta reacción, la viga va a ir hacia arriba y necesito poner anclajes de reacción. En el momento en que digo que necesito poner anclajes de reacción, es un costo mucho más alto. Ahora, ¿ustedes qué creen que un contratista va a hacer cuando le digo que necesito anclajes de reacción? Cuando yo estoy construyendo un montón de micropilotes en la misma base. Obviamente la primera idea es, puedo utilizar los micropilotes que están al lado como pilotes de reacción. Lo cual no, pues digo, mi papá fue contratista toda la vida y yo crecí con la filosofía de optimizar. Pero ¿cuál es el problema? Que esos micropilotes nunca estuvieron, digamos, diseñados para eso, y la conexión, si yo hago una mala conexión para un ensayo de estos, puedo dañarlos. Ahora, si no le permito al contratista hacer eso, pues obviamente el contratista me va a dar un costo mucho más alto, porque ahora para ensayar un micropilote necesita construir 4 micropilotes como de reacción. Entonces, por eso, con los años, yo solamente hago ensayos de tensión. Hay clientes todavía que, pese a que uno les explique esto, no los convence, y si quieren una compresión lo hago, pero para ponerle, digamos, una idea, acá en Colombia los precios son diferentes, pero en Estados Unidos un ensayo de compresión cuesta fácilmente 6 veces lo que cuesta un ensayo de tensión. Entonces yo prefiero hacer 6 ensayos de tensión a uno de compresión. Este es otro ejemplo, es otra viga. Rápidamente pueden ver, el gato está arriba de la viga, por lo tanto también es un ensayo de tensión. Cosas importantes en estos ensayos, pues toca medir la deformación, toca medir cómo estamos reaccionando. Ahora, ¿cuáles son los criterios de aceptación que tenemos que hacer? O sea, un ensayo es bueno, pero un ensayo no solamente... En un ensayo yo no solamente necesito llegar a la carga máxima, necesito saber cómo es la deformación, cómo es esa interacción.
Similar a anclajes, si alguien trabaja en anclajes, estos conceptos vinieron directamente de la tecnología de anclajes. La tecnología de hecho de perforación es la misma de la tecnología de anclajes. El primer criterio es la deformación plástica. Y esta parte es importante entender la palabra plástica, no es la deformación total. La mayoría de gente coge el ensayo de estos ensayos, coge la norma y dice, listo, necesito menos de media pulgada y ya. ¿Por qué la deformación plástica? En geotecnia tenemos un número mágico. Si algo, el concepto que les decía que me encantaría que recordaran es media pulgada, que es básicamente 1 centímetro. 1 centímetro es un número que aplica para todo. Realmente, físicamente, es el punto en el que pasamos en una interfase, bien sea concreto, roca, acero, digamos, lechada, lo que sea, o acero suelo. Cuando tenemos un movimiento entre dos materiales, cuando llegan a media pulgada, a 1 centímetro, tenemos una resistencia pico de cortante. Una vez pasamos esa resistencia, una vez nos movemos más que esa media pulgada, la resistencia empieza a bajar, a bajar y a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito hacer mi ensayo, necesito saber que llegué a la carga máxima, pero necesito saber que no haya pasado el pico. Porque si yo durante el ensayo pasé el pico, quiere decir que literalmente me tiré el micropilote. Y lo último que uno quiere en un ensayo, en un elemento de producción, es dañar el elemento por haber hecho el ensayo. Entonces, ¿yo cómo calculo esa deformación plástica? Calculo la deformación total, le resto la deformación elástica. ¿Cuál es la deformación elástica? Es LP sobre AE, es la que todos aprendimos en mecánica de materiales, la longitud, la carga, el área del módulo, de la varilla arriba de la zona del bond. Entonces yo calculo eso, la resto de la deformación total y esa es mi deformación plástica. Y necesito que esa deformación plástica esté entre menos de media pulgada. Algunas normas lo especifican como 0.3 pulgadas para dar un margen de seguridad. Yo realmente creo eso en el principio básico. Yo esa media pulgada, desde que estaba en la universidad haciendo ensayos de corte directo y de todo, la he conocido y siempre me ha parecido un número mágico y por eso pues prefiero, digamos, llevar hasta el 0.5. ¿Qué es el otro criterio? La reptación. Ese probablemente para mí es de los más importantes en micropilotes que estén trabajando a tensión. Porque si es un elemento que va a estar toda su vida útil en tensión, mi preocupación es que eventualmente con el tiempo empiece a reptar y a deformar. Si lo que se utiliza es menos de 0.04 pulgadas en 10 minutos, pongo la carga máxima, la dejo 10 minutos, que la elongación sea menos de 0.04 pulgadas o 0.08 pulgadas en 60 minutos. Este número para mí, la belleza que tiene la media pulgada es lo feo que es este número de acá. 0.04 pulgadas. De hecho, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué representa? Y el otro 0.08. Yo al principio decía, bueno, debe ser que si uno lo convierte a milímetros da un número redondo en milímetros. No, tampoco. En cualquier sistema que lo pongo no les da nada. Pero alguien se inventó eso y lleva ahí eternamente. Y el último criterio de falla es ya, digamos, la falla cuando yo hago la gráfica de carga, mirar que en el último incremento de carga no me vaya de una zona lineal a una zona plástica. O sea, tratar siempre de estar en una zona elástica. Entonces ya con esos 3 criterios se puede, digamos, hacer el micropilote. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, yo he ido en este momento en el proceso constructivo. Empezamos con el hueco, después del hueco pusimos la barra, pusimos la lechada, hicimos el ensayo, nuevamente en el 5% de los de producción y ahí pasamos ya, digamos, a la siguiente parte. Yo esta presentación la llevo haciendo muchos años y antes ya era como el final, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que en muchos proyectos esta parte, lo que sigue, lo que vamos a hablar ahorita de la conexión con el dado, se ignoraba. Y esto es terrible porque en Colombia tenemos bastantes problemas, digamos, en muros de retención con anclajes exactamente por lo que voy a decir ahorita. Un micropilote puede haber sido construido perfectamente, ensayado perfectamente, puede ser el elemento ideal, pero si no se conecta bien al dado de cimentación, no sirve para nada. Y desafortunadamente acá lo vemos, en Bogotá han habido fallas, digamos, bueno, en todo el país, de muros de retención que se hacen con anclajes, ponen todos los anclajes, hacen los ensayos perfectos, pero nunca conectaron los anclajes con la cara en el momento adecuado y ocurren fallas pues porque el sistema no funciona. Un sistema de anclajes en una pantalla, si los anclajes no están conectados a la pantalla, hasta el momento en que no estén conectados, no están haciendo absolutamente nada. Y eso es importantísimo entenderlo, por eso si se está haciendo por corte, cada vez que vamos haciendo una etapa de corte toca poner una cara de algo para conectar el sistema. Lo mismo los micropilotes. Si yo hago un micropilote muy bueno, pero no lo conecto de una manera adecuada a la cimentación, tengo problemas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los micropilotes al principio, si ven la foto que está ahí, yo estoy sonriendo con una de las ingenieras que trabajan conmigo. Hago un paréntesis acá importantísimo, más que nada a los estudiantes. Si yo algo he aprendido en la vida es que o sea, si uno quiere ser un buen geotecnista, hay 3 aspectos que toca cubrir fuertemente. La parte académica, o sea, la parte técnica, venir a este tipo de seminarios, estudiar fuerte, nunca parar de aprender, siempre estar muy, muy conectado con todo. ¿Todo bien? Listo.
nunca dejar de aprender, siempre estar muy conectado con todo, siempre, o sea, entender que la parte técnica es importante. Después hay una segunda componente muy importante que es el laboratorio. Nadie va a ser un buen geotecnista hasta que pase mucho tiempo en el laboratorio, con el suelo, con las rocas. Para saber de suelo hay que tocar el suelo, hay que mirarlo cómo responde, hay que jugar con triaxiales, con cortes directos, como entender el comportamiento. Y la tercera parte que es importantísima es el campo. Uno no puede diseñar exitosamente una cimentación, o no puede diseñar exitosamente un sistema a menos que sepa cómo se construye. Y desafortunadamente muchas veces vemos esa desconexión entre la consultoría y la construcción. Los consultores, lo que les digo, mi papá es ingeniero contratista y yo creo que el día en que yo le dije que yo quería ser consultor, él me miró como que yo era la desgracia de la familia. O sea, como, pero ¿cómo se va a ir para el lado oscuro de esto? Porque claramente pues es el contratista tradicional, mira como consultor. Mi papá nunca respetó a ningún consultor, siendo honestos, porque él decía, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo hacer las cosas y ellos diseñan como en un mundo ideal. Desafortunadamente hay muchos consultores que diseñan en esos mundos ideales y nunca van a ver cómo se construye. Entonces yo por eso a todos mis estudiantes, a todos los ingenieros de la compañía, siempre los impulso a ir a las obras. No, hay que pasar mucho tiempo en obra. Y los invito acá pues a los estudiantes como que siempre tengan presente eso, la parte teórica, la parte de laboratorio y la parte de obra. En este caso pues digamos que lo que quiere es la explicación de por qué van a haber muchas personas al lado mío durante los ensayos, solamente para que ellos aprendan de esto. Ahora, acá estamos los dos sonriendo y yo esta foto la tomé, la publiqué en todas las redes, todo el mundo le pareció fabuloso y después pensando yo dije, acá en esta foto me parto una cosa importantísima. Este elemento que está ahí no sirve para absolutamente nada hasta el momento en el que no se le ponga una conexión a la losa. Pues digo, a la zapata. ¿Cuál es la conexión? Se le pone acá una platina. La conexión más fácil, se utilizan platinas de 8 pulgadas por 8 pulgadas y media pulgada de espesor, o se puede también hacer varillas en X. Pero siempre hay que pensar que el micropilote hay que conectarlo a la cimentación. Si no, no termina funcionando absolutamente nada. Si pudiera volver en el tiempo y tomar esa foto, pondría la platina y ahí sí sonreiría para la foto. Ahora, el producto final, algunas consideraciones. Como les mencionaba, en este momento para transportes, el bond tiene que estar en roca. No se acepta, digamos con la Ashton, no se acepta un micropilote que no esté en roca. Esa realidad no ocurre en todos los mercados. En sectores energéticos es absolutamente admisible hacer micropilotes. Obviamente tengo que buscar estratos competentes. No puedo hacerlo en estratos que sean débiles. Cargas típicas, y esta es la parte digamos, que a mí más me impresiona de lo que hemos avanzado. Cuando yo empecé a hacer micropilotes diseñábamos con capacidades de 50 toneladas, por ejemplo, o sea, eran cargas típicas. Hoy en día, lo máximo que yo he hecho, yo tengo el récord en la ciudad de Pittsburgh de un pilote que cargamos 572 kips, o sea, como 280 toneladas. Yo como sigo llamando micro a un elemento que le meto 280 toneladas. Eso no se lo meto ni un piloto hincado. Entonces, de cierta manera, hemos ido cada vez llevando los micropilotes en una dirección muy lejana a lo que Lisi, cuando inició los micropilotes en Italia, quería hacer. ¿En qué momento, además, un micropilote se convierte en un Caisson chiquito? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día, micropilotes, como lo mencionamos al principio, son 7 pulgadas, 9.5 pulgadas, y también hacemos Caissons, digamos, de 2 pies. Entonces, ¿en qué momento uno se convierte en el otro? ¿Cuál es la diferencia? Que se diseñan absolutamente opuestos. El diseño del Caisson viene de una era en que todavía hacemos un diseño de mucho más teórico, digamos, calculando la raíz cuadrada de la compresión inconfinada, mientras que esto es mucho más empírico. Entonces, digamos, es como importante mirar esas condiciones. Ahora, ¿cuáles son las principales aplicaciones? Son elementos de cimentación, verticales, cargas laterales. ¿Cuándo son útiles? Realmente, ¿cuándo son útiles? Cuando tengo que hacer un pre-drilling, cuando tengo que hacer una perforación. Si yo no les voy a vender el micropilote como la solución ideal, si yo puedo hacer un pilote hincado. Pero si yo puedo hacer un pilote hincado, creo que todos diríamos es la solución perfecta para una cimentación profunda. La zapata superficial, como lo hablaba Guillermo, es lo primero que se nos debería venir a la mente. Si yo tengo un suelo competente, hago una zapata, si no voy a una cimentación profunda. El pilote hincado debe ser el primero. Sin embargo, si no puedo hincar, ¿por qué no puedo hincar? Porque tengo obstrucciones, porque tengo, digamos, rocas, tengo sobretamaños. Estoy en una zona urbana donde no puedo tener la vibración. Todas esas cosas nos llevan a hacer un pilote preexcavado. En ese caso, el micropilote le va a ganar siempre a cualquier pilote preexcavado, porque yo no tengo que preexcavar y después poner el elemento, sino que de una vez lo voy fabricando.
Do y Dag, otros vendedores, digamos, que hay acá en Colombia, ya tienen además tecnologías con cabezas de sacrificio. Ni siquiera necesito el casing. Puedo seguir ahorrando y ahorrando costos. Algo importante es lo que mencionaba al principio. Esto empezó como elementos de rehabilitación para cimentaciones hace 20 y pico años. Hoy en día, la mayoría que hacemos es cimentaciones nuevas. Y bueno, yo no puedo terminar, y menos hablando en Colombia del proyecto del Chirajara. Yo no estuve involucrado en la construcción y el diseño del Chirajara, pero estuve involucrado en el análisis forense. Cuando esto colapsó el 15 de enero del 2018, tuve la oportunidad de vincularme al proyecto. Es un proyecto que para mí siempre va a ser controversial en sentimientos y todo, porque murieron 10 personas. Obviamente es una tragedia para el país. Para mí representó un punto profesional alto el hecho de que me hayan invitado como a hacer este análisis, que me dieran como esa responsabilidad, pero siempre va a tener como una cosa mixta de sentimientos. Lo importante también es aprender, ¿no? De estas oportunidades aprender. Tuve la oportunidad de entrar al Keyson del Chirajara, lo cual es absolutamente estresante. Cuando yo entré al Keyson no tenía iluminación, la primera vez que entré no tenía iluminación, era llegar ahí, había un hueco básicamente de este tamaño. El que me estaba ayudando me dijo, ¿usted tiene instrucción en rappel? Yo le dije, ¿le parezco que yo me veo como que tengo instrucción en rappel? O sea, me ha visto. Que le dije, no, obviamente que va a tener eso. Entonces me dio un curso de 5 minutos, tengo instrucción en espacio confinado y oxígeno. Nuevamente le dije, yo parezco como que. Entonces, bueno, entré, hice toda la inspección, fue una experiencia única. La razón por la cual la traigo es porque el Chirajara tiene, bueno, lo que iba a ser el Chirajara, tiene 90 micropilotes en cada pila. Se construyeron 90 micropilotes, el soporte de cada Keyson, y fueron micropilotes que no fueron hechos con el fin de proveer más capacidad portante, sino fueron micropilotes hechos como un mejoramiento del terreno. Básicamente era volver al concepto del ISI, de decir, esto me permite hacer un acceso en el cual puedo llegar. Y bueno, no, si alguien tiene la experiencia algún día de entrar a un Keyson de estos, es fascinante, pero es bastante estresante. Ahora, ¿qué otras aplicaciones hay? Los micropilotes no solamente los utilizamos para carga vertical y carga lateral, los utilizamos también como elementos de cortante. Yo hago mucha estabilización de deslizamientos con estos elementos como si fueran pines. Básicamente, si yo tengo un deslizamiento y hago todas estas perforaciones, estos elementos me resisten carga lateral. Puede ser con aflexión o acortante. Entonces es otra manera en que los utilizamos muchísimo. En este en particular, por ejemplo, pueden ver que la barra es verde y es por la pintura epoxi, que es para proveer una protección contra la corrosión. Este es un elemento, digamos que esta es otra presentación, si en el futuro algún día podemos hacerla. Es muy interesante porque pasamos de un sector a otro sector donde la normatividad cambia. Como les mencionaba inicialmente, los micropilotes para carga vertical tienen toda una normativa de todos los manuales de diseño. Los micropilotes para carga lateral no tienen ninguna normativa. Y en eso el Deep Foundation Institute empezamos con una conferencia que se llama ESTRI, que se hace cada año, en el que compartimos proyectos, compartimos metodologías de diseño y vamos creando, digamos, como un acuerdo en cómo hacerlo. Pero no existe ninguna normatividad desde el punto de vista de la AASHTO, no existe ninguna normatividad desde el punto de vista de la Federal Highway Administration. Este concepto, de hecho, en Colombia se ha utilizado bastante. Yo no he estado, digamos, o sea, he asesorado a muchas compañías que han tratado de implementarlo. Ha sido muy exitoso, digamos que la reducción de precio pues es grandísima, pero nuevamente entramos al tema de normatividad. Y es muy complicado, y lo que estamos acá, digamos, en proyectos de energía es para hablar de eso. Es muy complicado tener un mercado donde no tenemos una normatividad clara, porque necesitamos establecer una línea base en la que todos estemos hablando lo mismo. Si no, desafortunadamente, los buenos diseñadores, que están todos sentados acá, van a competir contra personas que van a poner un producto diciendo que es eso, cuando en realidad no satisface ningún estándar. Bueno, estos son más y más artículos. Como pueden ver, una de mis debilidades es escribir y hablar, entonces lo hago todo el tiempo. Digamos, son papers sobre eso, sobre ese diseño. Este artículo en particular lo publicamos con el Deep Foundation Institute en el 2008, se convirtió como en un proceso de diseño. Digamos que yo ahí no es que tenga un diseño completo, sino es ideas de cómo diseñar con principios básicos de ingeniería para poder hacer esas estabilizaciones. Ahora, en conclusiones, todo programa de micropilotes necesita una investigación importante del subsuelo antes de la construcción. Es importantísimo que el ingeniero geotecnista esté involucrado, no solo en el diseño, pero en la construcción. Yo creo que hoy en día estamos llegando a una era en que tenemos que acabar que el ingeniero consultor diseñe y no esté involucrado en la parte de construcción. Los micropilotes todo el tiempo necesitan saber qué está pasando. ¿Por qué?
¿Cuál es el principal problema de un micropilote? ¿Cómo puede fallar en campo un micropilote? Que cuando estamos haciendo la perforación, empezamos a inyectar la lechada y tenemos un volumen mucho más grande de lechada de lo que pensábamos. Generalmente un micropilote se asume que un volumen teórico del 200% todavía es incidente, digamos, en cantidades unitarias todavía está involucrado, o sea, todavía está incluido en el precio, digamos, por metro construido. Pero cuando tenemos zonas, digamos, kársticas o zonas que tengan cavidades, empezamos a perder y perder y perder lechada. Entonces es importante que el geotecnista diseñador siempre esté involucrado. Siempre hay que como identificar los riesgos, saber en nuestro proyecto qué podemos tener de problema con micropilotes para ir de una vez afrontándolos. Y tal vez algo que quiero dejar muy claro hoy es la importancia de un subcontratista que sepa hacer esto. No cualquier persona que hace un hueco puede decir que sabe hacer micropilotes. Y esa parte es clave porque lo que vemos muchísimo en muchas partes del mundo es que la gente dice, no, pues yo tengo un equipo de perforación, puedo hacer un hueco, meto una varilla, soy un experto en micropilotes. Y no es así, los micropilotes, como lo vimos en esta charla, tienen un montón de otros aspectos. Entonces es importante estar con las personas que lo hacen bien y para eso, digamos, el Deep Foundation Institute también tiene todas estas normas y normativas de prácticas buenas que toca seguir. Entonces eso es importante. Obviamente, pues la instalación hay que monitorearla, los ensayos y ante todo, pues como todo en la vida y en todo proyecto, tiene que haber una comunicación continua, ¿no? Para saber, los micropilotes tienen la belleza, digamos que es una cimentación flexible. Si no estamos encontrando el bond en la profundidad que necesitamos, podemos siempre bajar más, ¿no? O sea, se puede adaptar el diseño durante la construcción mientras haya digamos que mientras el geotecnista original esté de acuerdo. Más y más y más artículos, la presentación obviamente está disponible, si alguien quiere saber más sobre estos temas, están ahí. De hecho, también está todo esto en YouTube. Yo no tengo canal de YouTube, jamás quiero tener un canal de YouTube, no quiero ser youtuber, odio a los youtubers, mi hijo no hace más que ver youtubers, sueña con ser youtuber, pero a mí me encanta hacer estas charlas y me encanta compartir estas experiencias y muchas sociedades profesionales terminan poniendo esto en internet. De hecho, esto que estamos hablando está en internet. Si alguno quiere aprender más, no solo de micropilotes, sino de otro tipo de cimentaciones, ponen mi nombre en YouTube y lo que quieran aprender y con seguridad hay algo. Y bueno, no puedo terminar una presentación sin poner a mi hijo, que es mi compañero de aventuras en todo. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y si tienen alguna pregunta podemos aclararla ahorita o igual pues voy a estar acá todo el día, podemos charlar después. Muchas gracias por la atención. Al concierto de rock volví al encore. No, que hay preguntas, sí hay preguntas. Pero ¿quién las va a hacer? Tú la tienes ahí. Listo. Muchas gracias, ingeniero Lobo Guerrero, por esta ponencia que ha profundizado en los aspectos técnicos y las buenas prácticas en el uso de micropilotes. Sin duda, estas herramientas son clave para garantizar la seguridad y durabilidad de nuestras cimentaciones en proyectos de transmisión de energía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, pasemos. Mira, manito. Pásate acá al escenario más bien. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jorge Enrique Durán. De pronto muchos de ustedes no me conocen. Soy de Bogotá. De la Universidad Nacional, me gradué hace 52 años en la Universidad Nacional de Colombia y en los años he compartido la academia y la consultoría en muchos años. Casualmente hace unos 10 años aquí se hizo un foro, o me llegó la invitación sobre un foro de sistemas placa pilotes. Me llegó la invitación y yo pues llamé o me comuniqué con la persona para decir que iría y presentaría mi método, que en Bogotá se llama el método Durán, de optimización de sistemas placa pilotes en suelos blandos para edificios. Y finalmente no me llamaron y no vine, y sigo esperando poder venir en los últimos 10 o 15 años que no conocía. Hoy fue el primer día que entro a este campus. Varias cositas, Sebastián. Primero, conozco a Sebastián desde cuando fui socio del papá de él
en un proyecto fallido de explotación de gravas en un municipio cercano a Bogotá en el año 88, hasta cuando la localidad de Huasca nos quitó la licencia al papá de Sebastián y a mí. Nos quitaron la licencia después de llevar 6 meses produciendo gravas para concretos y eso falló. Año 88, o sea que época en que Sebastián tenía unos 8 años. ¿Sí o no? 10. Bueno, después ya fue compañero de mi hijo y pasaba por él para irse para el bachillerato, a terminar el bachillerato, pasaba en su carro y se iban para el colegio, hace ya en los años 90. Bueno, con él se me perdió después de que hizo la ingeniería en la escuela, en la Universidad de los Andes, se me perdió de mi radar hasta que, gracias a Dios, en los últimos 5 años, Sebastián ha venido a Bogotá muchas veces, a Colombia, o ha presentado por Zoom una cantidad tremenda de conferencias que hemos todos disfrutado y aprendido muchísimo de su gran experiencia en todo este tema de la geotecnia. Tenía varias cositas para comentar específicamente sobre micropilotes. Algunos consultores en temas de pilotes hincados o preexcavados, hacen diferencia de la capacidad última a tensión y a compresión. Dicen muchos autores, particularmente en suelos granulares, cuando yo tengo un pilote hincado en suelos granulares, no necesariamente la capacidad última a compresión es igual a la de tracción. La de compresión es más alta, ligeramente más alta, porque a medida que yo estoy aplicando una carga hacia abajo, estoy mejorando la condición de esfuerzos efectivos general alrededor de la zona que va a servir de apoyo por fricción al fuste. Mientras que cuando estoy haciendo una prueba a tracción del pilote, ya sea un pilote hincado o preexcavado, si estoy haciendo la prueba de tracción, yo estoy reduciendo los esfuerzos efectivos alrededor en la zona que trabaja y que le va a dar la fricción en el fuste. Entonces hay muchos autores que hacen una pequeña diferenciación entre la capacidad hacia arriba, que es menor, a la capacidad hacia abajo, que resulta mayor. Eso en temas de suelos granulares. Más bien en arcillas, como es el caso que tenemos que vivir todos los días en la ciudad de Bogotá, los pilotes, ya sea hincados o preexcavados, cuando los ensayamos a compresión o a tracción, pues realmente en esencia tomamos el mismo valor, debido a que pues allí no entra el concepto de que estoy mejorando los esfuerzos efectivos para ese momento de la resistencia al corte no drenada, que no va a responder a esa mejora instantánea de los esfuerzos cuando yo estoy aplicando la carga hacia abajo, en contraste cuando la estoy aplicando hacia arriba. Entonces, por eso en suelos arcillosos sí no hacemos esa diferencia. En los granulares sí tendríamos que tener esa pequeña diferencia con respecto a esto. Un tema que en Bogotá y muchas partes del país y en el mundo entero es tema de los micropilotes, como como el coco del tema es si realmente aplica el concepto de pandeo, de falla por pandeo en los pilotes, en los micropilotes. Ustedes ven que un micropilote es una columna delgada de 20, 22, 25 y en algunos casos en Bogotá ya estamos haciendo micropilotes de 30 centímetros y adivinan hasta qué profundidad los estamos ya haciendo. Estamos haciendo micropilotes hasta de 45 metros de longitud para reparar edificios con cimentaciones defectuosas que están a punto de fallar o que simplemente no están a punto de fallar, pero que sus asentamientos son excesivos. Y entonces alguien resuelve que en vez de tener una cimentación que tuvo ya pilotes hasta 20, entonces vamos a reemplazar todo eso por micropilotes hasta 45 o 50 metros. Entonces la pregunta que se hacen muchos geotecnistas es: ese elemento tan esbelto de 30 o 25 centímetros de diámetro y 20, 30, 40, 50 metros de longitud, ¿tiene problemas de que puede llegar a fallar por pandeo? Muchos autores han dedicado su tiempo a escribir sobre
mecanismo de falla de pandeo en micropilotes. Yo soy de la escuela en que, porque le seguí los pasos a un profesor estructural que me dijo, olvídese, me dijo así prácticamente, olvídese, el micropilote, por más delgadito que sea, dentro del suelo está constreñido en todas partes, está confinado con presiones cada vez más grandes en profundidad. A 2 metros ya tiene alguito de presión que lo confina. A 5 metros ni se diga, a 10, a 15, a 50 metros tiene alrededor unas presiones horizontales extraordinarias que lo alejan del mecanismo de pandeo. Quiero ver si, entre otras, esa es una de las inquietudes para que nos comente el doctor Sebastián cómo cómo manejan ese tema él y sus colegas en Estados Unidos. Bueno, ya les comenté eso, los pilotes tan largos. Bueno, oyeron que el doctor Sebastián mencionó que los micropilotes generalmente no se permiten allá en sus proyectos, en unos casos, sino cuando entran a roca o a un terreno firme, muy firme, y que en ningún caso se habla de micropilotes que estén metidos en suelos blandos todo el tiempo. Pues eso es allá. En Bogotá tenemos suelo blando desde, bueno, hay una pequeña costra medio firme es un decir, ¿no? Medio firme es, en el término exacto de medium stiff, es los primeros 3, 4 metros y a veces, después ya es blando, muy blando, otra vez blando, medio firme, y así nos la pasamos hasta 50 o 60 metros. Entonces se imaginan los micropilotes nuestros que estamos ayudando a poner en nuestras cimentaciones de reparación de edificios, que están todo el tiempo en suelos blandos, de arcillas saturadas, de arcillas que tienen humedades de 120, límite líquido de 200 y pico, y con relaciones de sobreconsolidación de 1,05. Entonces estamos ante unos suelos realmente de compresibilidad altísima, de resistencia muy baja en general, y es allí donde estamos desarrollando micropilotes, y vamos a tener que hacer muchos ensayos para realmente crear una metodología correcta de estudio y de análisis y de construcción de esos micropilotes, y muchas pruebas de carga. Como dice Sebastián, tenemos que ir calibrando lo que vamos diseñando en el escritorio, de lo contrario estamos perdidos. Y finalmente, hablando ya del puente Chirajara, ustedes vieron el puente Chirajara, para complementar lo que mostró en la foto Sebastián, el puente Chirajara, que tenía como 340 metros de luz central atirantado, el puente Chirajara, que empezó a ser diseñado en el año 2012, tiene como cimentación de las 2 torres centrales, de los 2 pilones centrales, tiene un solo caisson en cada sitio, uno no más. O sea que la cimentación principal es de 2 caissons, uno, y en el otro extremo a 300 y pico de metros el otro. Es un solo caisson de 8 metros de diámetro, hueco, de pared de 1 metro de espesor, o sea que el hueco central queda de 6 metros. Alguna vez el contratista propuso que llenaran de escombros, de botadero, para tenerlo relleno. Eso creo que no prosperó, gracias a Dios, porque así pudo Sebastián meterse y mirar cómo estaba ya después de la falla. Ese caisson tiene obviamente abajo, a los 30 y pico de metros, tiene una parte sólida de unos 2, 3 metros, muy reforzada, allá dentro de la roca, y además arriba, para recibir ya el pilón superior del puente, tiene también una zona sólida, como un corcho de 2 y pico de metros, también muy reforzada, pero el resto todo es hueco, para que tengan esa idea. Después del trabajo forense que se hizo, se demostró que esos caissons estaban en correcto estado después de la falla, que allí no se había presentado falla, como sí lo argumentó alguna vez un contratista, que dijo que era que por algún motivo la cimentación de una de las 2 pilas del puente de Chirajara se había movido súbitamente
2 centímetros por seguramente una falla geológica abajo que hizo que fallara en forma rápida y que ese efecto de impacto duplicó las cargas estáticas de peso durante la construcción solo por el impacto de caer 2 centímetros y que eso daba lugar a la falla estructural y el colapso que mató a los 10 obreros que estaban en construcción. Eso fue desmentido y en el año 2012 a mí me llamaron para revisar la cimentación, 6 años antes de la construcción. En el año 2012 revisé el diseño que se había hecho en Bogotá y me pareció que todo estaba bien, con excepción de advertencia de que le pararan bolas a un coluvión que estaba en inminente peligro de deslizamiento precisamente en el sector de una de las 2 pilas. Y esos anclajes que ustedes ven en la pared de ese caisson, donde la parte central es de 6 metros libres, allí están unos anclajes que fue el resultado seguramente de la observación de que le pararan bolas e hicieran toda una red de anclajes para mejorar un poco la estabilidad. Bueno, mil gracias por su tiempo y vamos a ver qué nos comenta Sebastián sobre el pandeo y sobre los anclajes, los micropilotes en suelos blandos puros. Listo. Acá rápidamente, muchas gracias, Monito. El Monito siempre es controversial y bota me pone ahí en situaciones del Chirajara incómodas con todo lo de los abogados. No, rápidamente, lo que hablaba, la resistencia a la tensión y la compresión siendo diferentes. Sí, la resistencia a la tensión es un poco menor, pero por eso yo recomiendo, si yo hago ensayos a tensión, ya estoy cubriendo ese escenario. El otro, el del pandeo es importantísimo. Yo estoy de la misma escuela y la misma filosofía tuya. Mientras el micropilote esté todo el tiempo en contacto con suelo, no hay ninguna consideración de pandeo. Eso es muy fácil de demostrarlo. Generalmente yo he hecho cálculos de pandeo en micropilotes cuando estoy pasando por, digamos, en zonas de minería donde hay extracción de carbón y hay un hueco literal, o en zonas kársticas donde hay cavernas. Por lo general, el cálculo es muy fácil porque es una columna de Euler, una columna no soportada con excentricidad. Lo que he encontrado en mis resultados es que si tengo una capacidad por ahí de 100, 150 toneladas, puedo tener un hueco de aproximadamente 2,50 metros, 3 metros, así como un número aproximado, lo cual quiere decir que resiste bastante en eso, pero realmente la mayoría de micropilotos pues no tienen ni siquiera esa preocupación porque no tienen eso. ¿Cuál otra pregunta tenías? Que ya se me fueron, pásame tu papelito. Tenías la de los suelos, lo del pandeo, lo de la resistencia. Ah, sí, esa es una cosa, no, importantísimo. Lo digo acá no porque estoy hoy en Medellín, pero para mí los geotecnistas colombianos son los mejores geotecnistas que hay en el planeta. Creo que además somos los exportadores de geotecnistas más grandes. Y la razón no es solamente por ser colombianos, sino porque es que acá tenemos las condiciones más complejas que cualquier país puede tener. O sea, en Bogotá tenemos todas las arcillas blandas, tenemos actividad sísmica, acá en Medellín lo mismo, aluviales, coluviales, suelos residuales que cambian de comportamiento así con agua. Eso lleva también a que las soluciones que tenemos son muy buenas. Y los micropilotes, aunque la normatividad ya es así, pues lo que dices en Bogotá, pues si se hace esa normatividad no aplica. Entonces también hemos desarrollado un montón de estas tecnologías locales. Y para mí va al punto de esa relación estrecha que hay que tener con los contratistas y con los que proveen estas soluciones, con los fabricantes de micropilotes, los fabricantes de pilotes helicoidales, porque ellos claramente cada vez van empujando más el conocimiento de lo que tenemos, desviándonos de normas tradicionales en países donde hay unas condiciones geotécnicas más cómodas y no nos toca tratar de solucionar bien, pero eso es lo que en mi opinión nos lleva como ingenieros geotecnistas colombianos a ser tan recursivos y realmente a ejercitar los talentos. Listo, eso es todo lo que tenía. Muchas gracias, Monito, por las palabras.